Hola, ¿cómo estás? Te quiero dar la bienvenida a esta segunda etapa del curso Creando mi primer negocio online. Y bueno, llegamos a la parte donde vamos a hablar sobre la planificación, sobre la proyección que va a ser o que va a tener, mejor dicho, nuestro negocio. La planificación vendría a ser la base de todo lo que vamos haciendo conscientemente, digamos. Después nosotros todo lo que vayamos haciendo va a tener un efecto dominó. Vos pensás que si tu base de lo que nosotros hacemos en nuestra estrategia, lo que nosotros planificamos, está mal o a lo mejor está equivocada la idea, todo lo que vayamos haciendo después va a tener un efecto dominó y va a empezar a arrastrar el error en todas las otras etapas. Así que es importantísimo que podamos entender o que puedas entender en esta etapa qué cosas son importantes a la hora de plantear una estrategia, un plan de acción, un plan de negocio para que puedas tener una guía y a partir de ahí puedas empezar a seguir pasos que después pueden tener algún tipo de modificación, se pueden llegar a cambiar y demás, pero por lo menos partimos desde algo seguro, desde una idea, y a partir de eso nosotros después vamos analizando los resultados y podemos llegar a modificar o no lo que nos propusimos en un comienzo. Pero bueno, vamos a avanzar en algo que ya habíamos hablado en la primera etapa, que tenía que ver con las debilidades. ¿Qué son las debilidades? En realidad no sé si son tanto debilidades, pero son los puntos flojos, podríamos decir, de lo que nosotros estamos haciendo. Tanto si nosotros tenemos un negocio ya en marcha, como si no tenemos un negocio. Por ejemplo, si estamos trabajando actualmente, un problema podría ser el tema de no tener visitas. Por ejemplo, si tenemos un negocio con un sitio web, podemos decir que no nos conocen la suficiente cantidad de personas o no tenemos una difusión correcta. Puede ser que a lo mejor la gente ingresa a nuestro sitio web pero no compre nuestros productos, nuestros servicios. En el caso de que no tengas un sitio en funcionamiento o que tengas un negocio, puede que tu problema sea no contar con un sitio web para empezar tu negocio. Entonces, de cualquier manera siempre vamos a partir de una debilidad, que en este caso me gustaría llamarlo mejor más de una problemática, más que una debilidad. Es un problema y es algo medio loco, pero a partir de un problema es como nace el plan de acción, y ahora te voy a explicar por qué. Y por otro lado, vamos a trabajar en base a las cosas positivas, a las cosas que nosotros sí hacemos de forma destacada, que a la gente, o por lo menos a las personas que nos compran o trabajan con nuestros servicios, que nos conocen y demás, les agrada. Puede ser la atención al cliente, puede ser la manera en que nosotros nos comunicamos con las personas, o la buena atención que tenemos puede ser el teléfono, puede ser un correo electrónico, puede ser cualquier aspecto que tengas positivo, ya sea un rasgo tuyo del negocio y demás. En base a eso vamos también a crear nuestro plan de acción. Estas dos cosas son fundamentales, por eso las marco por separado, tanto las debilidades como las fortalezas. Y en base a esto vamos a crear el plan de acción. ¿Qué es el plan de acción específicamente? Específicamente el plan de acción significa enfocarse. Por eso pongo esta imagen con todas estas llaves, porque nosotros, si tenemos un negocio, tenemos muchas cosas de las cuales nosotros nos encargamos. Por ejemplo, vamos a poner el caso de una persona que tiene una carpintería. Esta persona que ofrece servicios de carpintería tiene para hacer restauraciones, puede crear muebles desde cero, puede hacer tapicería, puede hacer renovaciones, puede hacer un montonazo de servicios. Pero ¿de qué se trata justamente el plan de acción? De no hacer una cosa generalista, sino elegir cuál es el servicio destacado de nosotros, cuál es lo que nosotros queremos realmente destacar por sobre lo demás. Y no quiere decir que no hagamos el resto de los servicios, sino que para plantear una estrategia vamos a elegir uno. Y ese uno tiene que ser lo que vos mejor sepas hacer, lo que más te guste hacer, en base a lo que vos venís practicando. Si estás en un negocio, seguramente que vas a tener cosas que te gustan mucho más, y hay otras cosas que, bueno, no te van a gustar mucho. Entonces elegí la que más te guste y en base a eso vamos a crear un plan de acción. ¿Cómo se configura este plan de acción? Básicamente pensando cuál es el problema principal que nosotros tenemos.
Si tenés un negocio, puede que el problema sea la poca visibilidad, por ejemplo, puede que sea la poca conversión. En el caso de que contemos con un sitio web, puede que, la gente entre a nuestro sitio, nos visite, pero que no haga ningún tipo de acción, no nos compre, no se registre, no se suscriba. Eso es un problema. En el caso de que no tengas un sitio web, justamente ese puede llegar a ser tu problema. Es decir, tengo mi idea de negocio ya creada, ya sé más o menos lo que puedo hacer, pero no tengo un sitio web, no tengo una estrategia, no tengo un plan de negocio, que es lo que vamos a ver ahora. Entonces, partiendo de tu problema, es como se empieza a crear tu plan de acción o tu planificación, tu proyección de negocio. Y por último, simplificar al máximo lo que es la llamada a la acción, que ahora vamos a hablar bien en detalle de lo que es, pero hay que ser totalmente simples a la hora de comunicar qué es lo que nosotros queremos que la persona haga. Y para eso te voy a dar dos ejemplos. En este caso te voy a hablar de una clienta que era nutricionista que tuve hace algún tiempo. Esta persona tenía su actividad, tenía sus pacientes, trabajaba, digamos, de forma cotidiana, normal, pero ¿cuál era su problema? No tenía los suficientes clientes o no tenía la suficiente cantidad de pacientes que ella quería en realidad. Entonces, ¿cómo fue que nosotros planteamos una solución? Creamos un sitio web y definimos un servicio, definimos exactamente un servicio, y de eso se trata lo que veníamos hablando recién. Porque, por ejemplo, ella como nutricionista tenía para elegir un montón de cosas. Es decir, no es que solamente hacía tratamientos, sino que también vendía productos, también atendía a domicilio, la iban a visitar a ella. O sea que podía elegir de un montón de servicios y cosas, podía elegir. Lo que hicimos fue definir uno y ponerlo en el sitio como destacado y simplificar la llamada a la acción. Ella lo único que quería era recibir personas y que tengan una ficha de cada uno con su perfil, con las cosas que necesita ella para poder elaborar un plan. Entonces, a partir de ahí empezar a generar sus clientes nuevos, digamos. Entonces, fíjate cómo empezó todo desde un problema. Pasamos a planificar en base a ese problema, que eran los pocos clientes. Definimos qué era lo que ella quería, que decidimos que en realidad ella decidió que quería hacer tratamientos personalizados. Pusimos un formulario en el sitio web con un botón, que ese fue lo que también hizo que la gente se suscriba mucho, que la gente complete mucho ese formulario. Pero hubo una cosa que es lo importante que te quiero mencionar en base al último punto, que es el de simplificar. Cuando nosotros pusimos la llamada a la acción, que en este caso era el botón, ese botón que dice completar o contactar o llamar y demás, cuando ese botón lo pusimos bien en grande, con un color destacado, y lo pusimos arriba de toda la página, la gente lo único que hacía era completar formulario. Entonces nos ahorramos toda la parte de explicaciones, de fotos, de imágenes, que teníamos un montón de cosas. Simplificamos al máximo, que a veces eso da miedo porque decimos sí, pero le quiero agregar más cosas porque no queda lindo, porque a lo mejor me gusta más así. A veces no tiene nada que ver con que sea lindo, a veces simplemente con que eso funcione ya es mucho más importante que la gente complete el formulario a que sea re lindo y que la gente no haga ningún tipo de acción. De eso se trata el plan de acción. El segundo ejemplo que te voy a dar también es algo parecido. Es una confederación de tenis, que ellos tenían muchísimos jugadores registrados, jugadores de tenis que tenían torneos semanales y mensuales y todo eso, pero tenían un problema de comunicación, porque no podían comunicarle a ellos, no le podían avisar cuándo eran los torneos, cuándo se podían inscribir, cómo era la tabla de posiciones. Encima eran un montón de categorías, o sea que ellos se venían manejando por correo electrónico, pero le mandaban a uno por uno y había más, no sé si había más de 200 jugadores anotados, inscriptos, porque había como 30 categorías. Entonces era muy difícil, digamos, esa comunicación, y la verdad que perdía muchísimo tiempo. Bueno, entonces a partir de ese problema se planteó la situación de crear un sitio web. Como siempre, creamos un sitio web al cual le pusimos una sección con calendario y con las tablas dividido por categorías. Entonces las personas directamente cuando entraban
tenían una llamada a la acción, que en este caso era también un botón que decía ranking, y la gente puede entrar, mirar, y entraba a su categoría y miraba toda la información correspondiente a su torneo, a su partido, a sus puntos y todo eso, digamos. Entonces, fíjate cómo es. Partimos de una problemática, en base a eso creamos el sitio web y nos enfocamos en la llamada a la acción. ¿Qué es lo que nosotros queremos realmente que la persona haga? Entonces, a partir de ahí es como empieza a funcionar nuestro negocio online. En este caso, bueno, por un lado, la problemática forma parte de crear nuestro plan de acción, y en base a lo que nosotros queremos que hagan, en este caso, por ejemplo, en el primero era completar un formulario, en el caso de la nutricionista, en el otro caso era comunicar. Pero también puede ser, por ejemplo, contactarte por teléfono, enviarte un correo electrónico, puede ser comprar algún producto, puede ser suscribirse. Es decir, puede ser cualquier tipo de acción, que es lo que nosotros vamos a hacer. ¿Qué son las llamadas a la acción? Lo que nosotros necesitamos que nuestros visitantes hagan. Es decir, no lo que nosotros queremos, sino lo que necesitamos, porque realmente la llamada a la acción tiene que ser en base a algo que nosotros necesitamos, porque si nosotros no tenemos clientes, por ejemplo, lo que necesitamos es que la gente complete un formulario para poder trabajar con esas personas. Entonces nosotros realmente necesitamos tener esa información de la persona, entonces las llamadas a la acción van a ser en base a esa necesidad puntual. Por ejemplo, un botón que diga suscríbete o suscríbete en el caso de que sea otro sitio web. Esos botones de este estilo con estas letras en grandes y demás son fundamentales para que la gente pueda entender desde apenas ingresa al sitio web qué es lo que tiene que hacer. A veces entramos a una página web, entramos a un sitio y no tenemos ni idea qué es lo que hay que hacer, leemos la información, pero no sabemos qué decís, bueno, qué lindo sitio web, todo, pero ¿qué hago ahora? No, eso nunca tiene que pasar. Nunca tenés que dejar que tu visitante entre y no sepa qué hacer. Entonces de eso vamos a ir hablando de a poquito. Por ejemplo, en este caso, fíjate que estamos en la página inicial de Facebook. Y Facebook tiene, por un lado, la opción de poder iniciar sesión. Pero ¿qué es lo que más destaca? Lo que más destaca Facebook es crear una cuenta. Y ahí tenés el botón verde que llama la atención, que está más grande que para iniciar sesión. Porque si nosotros no nos registramos, Facebook no existiría. O dejaría de existir, no podría seguir creciendo. Entonces, muchas veces vemos sitios web que hay muchísima información, pero la llamada a la acción no está. Entonces, fíjate, te quiero dar algunos ejemplos para que puedas ir comprobando de lo que te voy diciendo. Por ejemplo, en el caso de Gmail también tiene su información, alguna que otra, un texto muy simple, pero ¿qué es lo que resalta? Crear una cuenta. Justamente porque ellos lo que necesitan es eso, que nosotros creemos una cuenta, y lo resaltan muchísimo más que el hecho de que iniciemos sesión, justamente porque es más importante crear una cuenta que cualquier persona se inicie sesión. En este caso, bueno, el mejor editor de fotos, hay una página que editan fotos online, que el botón de acción es empezar, justamente porque si imagínate entras a una página que sea de edición de fotos y no te dice un botón de a dónde tenés que ir, es imposible, es muy difícil. Entonces siempre hay que guiar, siempre hay que ir guiando a la persona de forma clara. Perdón que sea un poco muy repetitivo con estos temas, pero es que realmente es así, y lo repito porque es uno de los errores más frecuentes que nosotros vemos, y que en base a esto es el éxito que vas a tener o no en el negocio online. Si vos tenés tu sitio web y las personas pasan por ahí y miran y visitan tus secciones, todo, y no hacen nada, todo lo que hicimos no tuvo ningún tipo de resultado. Entonces hay que hacer hincapié en esto, hay que prestarle atención para que después todo lo que vayamos planificando tenga un buen resultado. Y siempre tratando de manejarnos con una unidad, es decir, todo lo que hagamos tiene que estar unificado a través de la misma imagen. ¿Qué imagen queremos dar? Justamente, la imagen que nosotros vamos a dar a las personas es nuestra personalidad. Esto va a ser la personalidad de la marca. En el caso de que seas una persona, por ejemplo,
un abogado, un contador, un diseñador, un fotógrafo, es una persona, pero en realidad es su marca personal la que está, digamos, en juego en este caso. ¿Cómo queremos que sea nuestra imagen? ¿Alegre? ¿Queremos que sea formal? ¿Queremos que sea informal? ¿Queremos que sea técnico, colega, como un profesor? ¿Cómo queremos que sea la imagen? Y ojo, no tiene nada que ver con que sea bueno o malo ser formal o informal. Todo lo contrario. Primero, que depende de tu servicio. Hay servicios que van a necesitar ser formal. Por ejemplo, hay cosas serias relacionadas, por ejemplo, a la abogacía, a las cosas legales, en las que no se puede ser tampoco tan informal porque, bueno, tenemos que transmitir una imagen de seguridad. Pero en base a veces, si tu personalidad propia es ser un poco más amigo, algo más informal, y tu negocio te lo permite, entonces podés trabajar de esa manera, porque es como cuando vos te vas a conectar mucho más con las personas siendo como sos vos que hablando como una persona que no sos. Fíjate que yo en mi curso, en este curso, yo tengo un lenguaje que no es ni formal, es más, por ahí me trago, por ahí hablo de una manera que a veces no se entiende mucho, pero en realidad es mi forma de ser, así es como yo hablo todos los días. No sé si será, digamos, la forma correcta o no, pero es como yo te lo puedo explicar y es como yo me siento cómodo, porque si no yo te estaría explicando y hablando de una forma totalmente profesional, entre comillas, o de forma formal, y quizás te aburra, quizás ni siquiera puedas llegar a conectar porque vas a decir, ¿qué le pasa? Se escucha raro, no tiene, es como que parece que estoy leyendo. Entonces siempre trata de ser vos en cada cosa que hagas, y obviamente en tu negocio online que se transmita esa esencia, esa personalidad, que si la podés vincular con lo que sos vos, muchísimo mejor. De esto se trata. Hay marcas en las que son amigos, hay personas en las que son un poco más introvertidas, las que son un poco más conservadoras, de no tener esa conversación tan libre, digamos, de informal, y su marca tiene que ser así porque la persona coincide con esa forma de hablar y de pensar. Entonces la marca también, siempre si está conectada tu personalidad con tu marca, mucho mejor, así todo es más natural y no es tan estructurado o forzado, digamos. En este caso, por ejemplo, yo puse un ejemplo de una marca que, como estamos viendo, tiene algunos colores. Yo particularmente no sé bien de qué es esta marca, pero sí lo que podemos ver es que tiene colores que parecen llamativos, que tienen que ver, por ahí puede ser, es lo que nosotros percibimos, que es lo que hablamos en la primera etapa. Percibimos que puede llegar a ser algo creativo, es decir, tiene colores primarios, tiene algunos lápices, tiene algunas cosas que como que parece hasta algo divertido, digamos. Puede ser una empresa seria y todo, pero puede que esté relacionada a algo de creatividad, de publicidad, justamente porque eso es lo que va transmitiendo a través de su imagen, de sus colores y de su logo. Es lo que más o menos uno puede llegar a percibir. En este otro caso, por ejemplo, vemos que es algo totalmente diferente. Acá estamos viendo colores oscuros, colores fríos. En este caso nosotros en el anterior vemos que son colores cálidos, es decir, que es rojo, amarillo, verde, azul. Es como que nos hace acordar un poco a los colores primarios y todo eso. Y en este caso vemos algo más frío, más serio, más sobrio, porque en realidad si vemos lo que dice en el texto de la carpeta de la derecha, dice: guiamos financiera y fiscalmente tu negocio. O sea que está bien que sea así, porque si nosotros tenemos un negocio un servicio que se dedica a esto, pero le ponemos una imagen de esta, es como que no nos va a dar no nos va a transmitir una seguridad. Entonces todo lo que nosotros hagamos, fíjate que están las tarjetas personales, está su sitio web, están las hojas, está la tipografía, hasta hay un detalle que en su logo hay un caballo, es decir, hay un caballo de ajedrez. Justamente, ¿qué te transmite, digamos, el caballo de ajedrez? Bueno, puede transmitir inteligencia, te puede decir, bueno, por lo menos parece que saben de lo que hacen, entonces le da un poco más de seguridad a la hora de contratarlos o de contactarlos, mejor dicho. Entonces, fíjate que siempre ese mensaje de seguridad, de responsabilidad, de respeto y todo eso se ve en todos los aspectos, no solamente en una carpeta, sino que
también se ve en el resto de la comunicación. Y eso es lo que tenemos que ver como unidad. Esa es la unidad que nosotros tenemos que respetar siempre, tanto sean las redes sociales, como sean las tarjetas, como sean en persona cuando hablamos con un cliente. Y por supuesto el sitio web también. ¿Por qué lo separé el sitio web? Porque el sitio web, cuando empecemos a aprender a trabajar, o cuando aprendas ahora a crear tu propio sitio web, vas a ver que vas a encontrar algunas funciones, vas a encontrar algunos colores y cosas que te van a empezar a llamar la atención y vas a querer ponerle todo. Le vas a querer poner un color de tal cosa de arriba, tu logo lo vas a hacer de una forma, vas a poner un texto en otro lugar, y como que te vas desviando de lo que es la imagen principal. Y a veces, siempre acordate de esto, menos muchas veces es más, menos es más. Así que siempre trata de que se pueda identificar tu marca, ya sea en tu sitio web, en el Facebook, en la parte de las tarjetas, la parte de la parte física y la parte virtual, digamos. Eso es lo que quiero decir. ¿Qué mensaje estamos dando? Bueno, justamente es eso lo que estamos viendo ahora en este caso. Y vamos a hacer un ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio que tiene que ver un poco con nosotros, con una práctica para que puedas ir elaborando los primeros textos que vas a ir poniendo en las redes sociales, que lo vas a ir poniendo en tu sitio web y demás. Quiero que anotes lo siguiente: ¿qué beneficios le vas a aportar a tus clientes? ¿Sí? Esto vendría a ser lo destacado de nosotros. ¿Qué beneficios les vamos a aportar? Si nosotros tenemos una casa de restauración de muebles, ¿qué beneficios le vamos a aportar? Y bueno, le vamos a ayudar a que su mueble se vea como nuevo, ¿sí? a un precio inferior a lo que sería comprar uno nuevo. Entonces son beneficios, son pequeños beneficios que lo vas a ir haciendo con tu propio producto o servicio. ¿Cuál o cuáles son los problemas más frecuentes? Y en esta vez lo vamos a hacer en base a tus clientes. ¿Cuáles son los problemas más frecuentes de tus clientes, de las personas a las que te vas a dedicar o que te estás dedicando? ¿Cuál es lo que siempre te preguntan? ¿Qué mensajes te llegan con frecuencia? Es decir, ¿qué clase de problemática tienen en general la mayoría de tus clientes? Eso lo vas a anotar, vas a hacer lo más completo posible el listado. De la parte de los beneficios estaría bueno que hagas 10 y 10. Si puedes hacer 10 beneficios y 10 problemas, genial, porque eso te va a abrir un panorama buenísimo y vas a poder elegir después un montón de opciones para cuando hagas tus anuncios y tus publicaciones. ¿Cómo les vas a hablar a estas personas que estamos hablando ahora? ¿Lo vas a hacer como una persona cercana, como un colega? ¿Lo vas a hacer como un amigo? ¿Lo vas a hacer como un profesor? ¿De qué manera te vas a acercar a ellos? Porque una vez que elijas esta personalidad, la vas a tener que respetar en todos los aspectos. Es decir, como estábamos viendo hace un ratito atrás, lo vas a tener que hacer en tu sitio web, lo vas a tener que hacer en las tarjetas, cada vez que te encuentres con una persona. No vale hacer una imagen toda formal, seria, y después cuando te juntas a hablar con alguien sos totalmente diferente. Es decir, como que no hay una coherencia. Y tampoco vale hacer algo sumamente informal y cuando vos hablas sos muy de la parte más formal. Entonces, elegir qué personalidad vas a tener, qué personalidad le vas a dar a tu lenguaje. Y en base a eso, bueno, empezar a elaborar ya los mensajes. Y ahora, en la parte del mensaje, quiero que hagas este ejercicio. Quiero que escribas en una oración estas 3 preguntas, pero todas juntas, no es necesario que las separes. Es decir, ¿para quién trabajas? ¿Resolviendo qué problemas? ¿Y aportando qué? Entonces, si por ejemplo sos una carpintería o te dedicas a la carpintería, decís, trabajo para personas o personas de casa, de personas que tengan muebles en el hogar, que lo tengan deteriorado y que no quieran, por ejemplo, comprar muebles nuevos. Por ejemplo, estoy haciendo simplemente una suposición de cómo podría ser el mensaje. Trabajo para personas de familia que tengan muebles deteriorados y no quieran comprar uno nuevo, aportando ¿qué cosa? Renovándole su mueble a un precio totalmente accesible, muy diferente, muy inferior a lo que sería comprar un mueble nuevo. Por ejemplo, es un ejemplo para decir cómo te tienen que quedar las frases. Estoy haciendo un ejemplo con la carpintería,
pero lo puedes hacer con tu servicio. Es decir, tratar de explicar en una oración para quién trabajas, resolviendo qué problemas y aportando qué cosas, qué beneficios le vas a aportar. Entonces, de una forma muy resumida, vas a ver que te va a quedar este mensaje, que es el que vas a utilizar en todas las redes sociales, en tu sitio web. Como por ejemplo, si entras a mi sitio web, vas a ver que a lo primero tengo un texto que dice cursos y herramientas y tutoriales para llevar tu negocio tradicional al mundo online de forma práctica y sencilla, ¿sí? Entonces eso es un ejemplo de cómo te puede llegar a quedar tu actividad, digamos, pero explicado de una forma simple, ¿sí? Es como cuando alguien viene y te pregunta ¿a qué te dedicas? Y decís, no, y yo trabajo. Y ahí es cuando nosotros nos empezamos a trabar en el caso de que hagamos algo distinto, porque si nosotros nos dedicamos a la carpintería, decimos carpintería. Pero lo ideal es que puedas resumir el cliente, el problema y el beneficio en una oración, y en base a eso ese texto lo vas a ir subiendo en las diferentes plataformas, en las redes sociales, en los sitios web, en las tarjetas personales y demás. ¿Y cómo vas a conectar con el cliente? Esto es un consejo que te voy a dar. Generalmente la mayoría de las personas, la mayoría de los negocios que hacen, se enfocan en para quién trabajan. Es decir, somos una empresa que se dedica a tal cosa, trabajamos para tal persona, y se enfocan en lo que aportan. Es decir, tenemos el mejor servicio somos la mejor empresa, somos los más destacados, tenemos los mejores productos, etc. Entonces siempre se enfocan en lo primero o en lo último. Pero lo mejor es que te enfoques y que hagas hincapié en el problema. Si vos te enfocás en el problema y que todos los textos y las cosas que vos vayas hablando sean enfocados al problema, vas a conectar con el cliente. Porque el cliente te va a buscar a vos porque tiene que resolver ese problema. No es que está buscando marcas a ver cuál es la más linda de Google o cuál es la más linda del barrio, sino que quiere ver cuál le puede ofrecer cuál le puede resolver ese problema. Entonces siempre va a ser mejor tratar de enfocarte a eso. Vamos a seguir con el ejemplo de la carpintería. Si sos carpintero, lo ideal sería que hables sobre los problemas que le pasan cotidianamente. Por ejemplo, si tenés un sitio web y tenés una sección donde podés ir escribiendo cosas o compartiendo noticias, lo ideal sería, por ejemplo, se te rompió una mesa, se te rompió una silla, podés arreglarlo de esta manera en 3 simples pasos, por ejemplo. O tenés tal cosa flojo, bueno, podés comprar esto y solucionarlo de esta manera, por ejemplo, ¿me entendés? Hablando siempre de los problemas, entonces la persona se siente conectada, justamente porque tenemos los problemas, no queremos entrar y ver que nos digan que son los mejores o que tienen los mejores productos del mundo, porque a veces hay empresas que son las mejores del mundo. Queremos ver que tienen algo para ofrecernos. Esto es lo que veníamos hablando hasta ahora. Lo típico es estar contentos, autohalagándonos a nosotros mismos, y nos olvidamos de lo más importante, que es el cliente, y que lo que nosotros tenemos que hacer es aportar soluciones. No tenemos que dar otra cosa que no sean soluciones. Hablar en todo momento de los problemas y ofrecer soluciones. Después la gente se va a acordar de vos. Acordate que si vos le solucionaste ese problema o se identifica con vos, automáticamente esa persona se va a acordar de vos y de tu negocio. Así que bueno, esta fue la segunda etapa del curso, que tiene que ver con el plan de acción, con la planificación, la proyección de nuestro negocio. Nos partimos de un problema, creamos una estrategia y le dimos una llamada a la acción, siempre pensando en lo que nosotros necesitamos y en los problemas que tiene nuestro cliente. De eso se trata todo el plan de negocios de nuestro negocio. Así que bueno, te espero en la tercera etapa, donde vamos a hablar sobre la integración y la construcción de tu propio sitio web. Chao.